La más cordial bienvenida aquí a TV Perú Noticias. Ministro, ¿cómo está usted? Gracias por venir. Ya han pasado 3 meses, 4 meses más o menos de la última conversación que tuvimos por aquí. Bueno, un saludo cordial y gracias por la invitación. Un saludo a tu equipo técnico también que produce el programa. Yo quiero en este primer momento saludar hoy día es el Día del Niño y de las Niñas. Quiero saludar a ellos y a ellas, que en todo caso debe ser nuestra preocupación principal, porque la primera infancia a nivel mundial, por los organismos internacionales y el propio país lo ha señalado como una prioridad. Esperemos que el día de hoy los papás reflexionemos sobre el rol que nos corresponde para formarlos, para darle madurez también en esta situación complicada de las cosas, y el proceso y el derecho a la educación pues finalmente llegue también a ellos con todos los beneficios que el Estado tiene que llegar, ¿no? De acuerdo. Y estamos hablando, ministro, de una población de alrededor de 9 millones de peruanos que están yendo a las aulas para la educación básica regular. Sí, estamos por ahí. Son más de 8 millones los que han vuelto a aulas. Nosotros tenemos la satisfacción de que pese a la situación de las carencias que siempre ha existido pero que se ha hecho notorio ahora después del retorno, después de 2 años, ¿no? Con participación de la comunidad, los padres de familia, se ha logrado ver las formas como donde hay las situaciones críticas, hacer de que la situación no se paralice. Ahora tenemos el 100% de instituciones educativas trabajando con algunas dificultades, en el caso cuando se presenta una situación de contagio, pero que son temporales, pero la prioridad es la presencialidad. Ahora, ministro, entiendo que incluso se está evaluando la posibilidad de que no sea obligatorio el uso de mascarillas en las aulas. Claro, mire, no sé si justo cuando venimos en una primera oportunidad hablamos del tema del distanciamiento, de la situación del aforo en las aulas, y que en las aulas los estudiantes son más disciplinados que en las calles, que en los centros, en los mercados, en las fiestas, en las playas, señalábamos. Y efectivamente, ¿no? En las aulas el control es mejor porque el profesor mantiene el aula ordenado y con disciplina. Entonces, lo que ahora hemos planteado al Ministerio de Salud es la revisión del decreto del decreto de urgencia que lleva a la emergencia sanitaria, no solo en el aspecto educativo, sino en todos los aspectos, porque hay la necesidad de darle ya fuerza al tema de la reactivación económica. Miren, en zona rural, el tema del uso de la mascarilla o la situación del distanciamiento, el aislamiento, no existe en zona rural. En la mayoría de los pueblos que hemos visitado, ellos hacen su vida normal porque el contagio no ocurre en esas zonas, ¿no? Estoy hablando de zona rural. El problema de contagio está presente en zona urbana, pero en el caso del grupo de estudiantes es menor. Y es incluso está imperceptible el tema de un contagio presentado en un estudiante que posibilita de que en menos tiempo se esté retornando en el aula cuando ocurre un hecho de contagio, ¿no? Ahora son 5 días las que se mantiene y solo cierra el aula. Y en algunos otros casos, cuando el contagio se ha detectado fuera del aula o fuera de la escuela, es que las clases están continuando normalmente, ¿no? Ahí hemos avanzado con un poco más de tranquilidad, porque los primeros casos, cuando empezó la presencialidad detectado el contagio, se generaba toda una situación de alarma. Había un temor enorme, ¿no? Claro, y los padres de familia y el director cerraba toda la institución educativa. Entonces, poco a poco hemos ido instruyendo, hemos ido orientando, a tal punto que ahora ya el manejo ya es con mucha tranquilidad y tolerancia, ¿no? Bien, ministro, y en esa conversación usted nos dijo también que teníamos nosotros una brecha de infraestructura de 111.000 millones de soles acumulados a lo largo de los años. Sí. Entiendo que en el Perú tenemos más de 50.000 colegios que atienden a cerca de 9 millones de estudiantes. Claro, estamos por ahí. ¿No? ¿Qué estamos haciendo para acortar esta brecha? Ya ha pasado un año de gestión, ¿qué es lo que se espera para llegar a diciembre respecto de este problema? Hay temas que hemos seguido dando continuidad a las obras que se han venido desarrollando, y estamos en proceso de inauguración de varias infraestructuras educativas completas en Tacna, en Chiclayo. Hemos inaugurado en Moquegua también, y en varias regiones del país. Reconstrucción por cambios que ve un aspecto de infraestructura educativa también en determinadas zonas, ha avanzado bastante. Hemos estado en Chimbote inaugurando varias de esas obras también. El tema del PRONIET que hemos planteado, un tema de mejora respecto a atención y a evaluación de expedientes.
Hay un reto enorme a efectos de que la ejecución presupuestal llegue a donde debe llegar, estimamos mínimamente 95%, y el actual director ejecutivo tiene ese reto planteado. Ahí nos han explicado las formas cómo llegar. Hay algunas trabas de tipo legal, como la ley de contratación, las situaciones de producir una licitación, el tema del reclamo del que no gana y entrampa todo el proceso. Son situaciones que tienen que mejorar y corregirse. Por otro lado, tenemos otro proyecto especial de inversión pública que es el PIP Bicentenario, de Escuelas Bicentenario. Allí ya se han comprometido la construcción de 75 obras en el país, de las cuales 59 son solo para la Lima metropolitana, las zonas de áreas periurbanas, de los asentamientos humanos que tienen dificultades muy serias. Ahí estamos hablando de grandes unidades escolares. De grandes unidades escolares, en Comas, en San Juan del Urgancho, son 59, que ya se ha iniciado el proceso, el primer tramo de licitación, y a diciembre debemos haber licitado las 75 obras. ¿Y cuánto tiempo toma la construcción de estos colegios? Porque ayer Julio Piscoy, el director del PRONIEM, nos decía que había en cartera el deseo de construir 400 colegios a nivel nacional, por lo menos. ¿Cuánto tiempo toma más o menos construir un colegio? Mínimamente 2 años, porque hay la necesidad de plantear el plan de contingencia, el tema de la ejecución de la obra en sí como tal, son 2 años para culminarlos. En el país tenemos, no tengo la data acá, tenemos seguro que ayer el director del proyecto debiera haber señalado el tema de cuánta infraestructura educativa está paralizada. Tenía el caso de Salaverry en Sullana, que hace 5 años inició la obra y está paralizada. Hemos dado nosotros un presupuesto de continuidad con saldo de obra, y ese proceso para darle la buena pro a una determinada empresa igualmente se cayó y se tuvo que estar en un nuevo proceso a efectos de cerrar esta situación de la construcción de esta infraestructura. Nosotros como meta en este caso nos hemos planteado al menos los pabellones que se terminen, y la obra complementaria puede ir paralelo ya a la atención de los estudiantes en sus respectivas aulas. Uno de los grandes problemas que tenemos también es la rigidez de los modelos de contrataciones, sobre todo para culminar obras que han quedado envueltas en casos de corrupción, envueltas en procesos judiciales o de controversia, ¿no?, entre los ejecutores y las entidades responsables de su desarrollo, de su ejecución. Claro. Entiendo que eran 2.300 colegios a nivel nacional, más o menos, con esos problemas. Sí, se han destrabado algunas de ellas, pero el tema fundamental persiste, ¿no? Mientras la normativa no cambie, y hay propuestas que se han hecho llegar al Congreso, se han manifestado también, los congresistas también tienen sus... Pero este tema está entrampado ahí. Yo espero de que estos procesos, en realidad, nosotros como Ejecutivo hemos hecho llegar nuestro planteamiento, también se flexibilicen para darle continuidad. Y el propio Premier lo ha señalado contundentemente, incluso en su presentación en el Congreso, en el sentido de que hay que destrabar eso. ¿Y cómo hay que destrabar? Hay que cambiar la normativa. Una empresa puede resolver o la entidad que está siendo unidad ejecutora puede disponer la resolución de un contrato por incumplimiento, por ejemplo, de la empresa, pero eso no debe entrampar, porque ¿qué es lo que ocurre? La empresa queja, denuncia, se va al arbitraje y se va al Poder Judicial, y mientras se recurre a esas instancias, la obra está paralizada. Son 6 años, 5 años entonces, parados. Lo que tiene que hacerse es al revés, ¿no? Es decir, ya pues que se resuelva la controversia en el plano arbitral o en el plano judicial, pero la obra debe continuarse, haciendo un peritaje exhaustivo, de ahí para adelante, seguir con la construcción y no impedir que esto se trabe, ¿no? Y así no solamente es infraestructura educativa, hay vivienda, hay diferente infraestructura que está dentro del marco de la ley de contrataciones, que tiene que modificarse. Esperemos que en este periodo el Congreso pueda atender esa demanda, ¿no? Ahora, ministro, por un lado está la infraestructura, efectivamente hay una brecha enorme que se necesita atender, y es una brecha que arrastramos 30 años, 40 años, pero por otro lado tiene que ver con lo que se enseña en las aulas. Y entiendo también, porque el presidente lo anunció incluso en su discurso, de que se está trabajando en el plan curricular para tratar de adecuar a la realidad de cada una de las regiones, y ahí hay un reto que le han encargado a su cartera. ¿Cuál es el nivel de avance? ¿Qué es lo que esperamos de este trabajo? Nosotros del 10 de mayo al 10 de junio planteamos el tema del recojo de información por un aplicativo que hemos puesto al servicio de la comunidad, para que no solo se pronuncien los maestros, sino también cualquier profesional, cualquier ciudadano
que tenga esa situación de preocupación por la educación, y ahí hemos tenido un récord de participación. Inicialmente nosotros habíamos a nivel nacional planteado una meta de 5.000, pero hemos recibido cerca de 80.000 las opiniones. Ese ha sido un primer paso de recojo de insumos que permitan tener información. Pero ahora hemos pasado a un segundo paso, las consultas regionales. Hemos estado en Cusco y estos días vienen toda una serie de eventos a nivel de las regiones, porque la idea es participativamente construir el currículum. Porque no que sea una propuesta de expertos que se hace en gabinete y se plantea una solución. Es lo que siempre se ha hecho. Lo que siempre se ha hecho. Entonces nosotros estamos al revés. Y por eso es que a diciembre debemos nosotros haber culminado y haber propuesto una alternativa de construcción de un currículum participativo. Este es un segundo trabajo. Usted está indicando. Es un segundo trabajo que, primero la presencialidad, retornamos y ahora estamos abocados al tema del currículum, porque es el paquete técnico que permite, desde un punto de vista pedagógico, señalar qué tipo de estudiante queremos como perfil de egreso luego de culminado la educación básica. Y ahí hay propuestas que debemos recoger, el tema de ampliar los contenidos, el tema de tener otra mirada respecto a la formación de la persona, del ciudadano, que participe activamente en la vida democrática del país, que un ciudadano... Construir ciudadanía plena, ¿no? Crítico, ajá. Y eso es lo que no hay, ¿no? Es que hemos adormecido este tema y por eso que son importantes algunas áreas que son necesarias volver a tratarlas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos formado educación cívica, economía política, filosofía, el tema también, otros opinan de la instrucción premilitar, etcétera, etcétera, para darle formación integral, ¿no? Hay que discutir. Y nosotros también proponemos ciertas innovaciones allí, pero que la comunidad, los maestros participen activamente y sea una propuesta consensuada y válidamente, legítimamente implementada a nivel del sistema educativo. Ese producto debemos nosotros estar notando fundamentalmente el plan de estudios a fines de año. ¿A fines de año para que se aplique a partir del próximo año? Sí, estamos pensando para que no haya una situación, porque aquí en el país, pues, con el tema de la impresión de los libros, tenemos libros que se han impreso y que tienen que utilizar. Entonces, lo que estamos pensando, ojalá, esa es la primera idea que se ha señalado, es hacerlo en piloto y luego generalizarlo, ¿no? Entonces, ahora si el comité técnico, el equipo técnico dice que podemos generalizarlo ya el próximo año, lo vamos a hacer. Nosotros ya hemos empezado a trabajar la normativa 2023. Y hemos pedido que esa normativa sea una normativa ágil, es decir, que no sea repetición de las normas técnicas, y siendo ágil esto va a tener 5 o 6 páginas, no tiene que tener por qué tener texto el ampuloso, marco general, ¿no? Para una aplicación más específica. Ahora, ministro, en el discurso del presidente de la República habló de la digitalización de la currícula. Eso también está... De la bibliografía. Es decir, todos los libros y todos los materiales que utilizan nuestros alumnos estén accesibles digitalmente, lo cual abarataría muchísimo también el costo de la educación. Claro, el costo y la situación de atención. Mire, es más, para eso, por ejemplo, muchos opinólogos señalan la conectividad. Sí, efectivamente, para la interactuación es la conectividad importante. Pero si tú logras en una tablet incorporar el contenido total de la bibliografía, de los cuadernos de trabajo, es que el niño, utilizando la tecnología, o el joven pueda utilizar ello y le permita, ¿cómo se llama? Si tiene datos, interactuar con el maestro, con sus colegas. Y si no tiene, ahí está el contenido. Cosa que permitiría incluso actualizar los textos cada año. Es decir, porque si tienes digitalizado y tienes el equipo técnico que está revisando permanentemente, entonces actualizas los temas de acuerdo a cómo va avanzando también la situación de las coyunturas locales, ¿no? Eso va de la mano con la accesibilidad a la Internet, que es el medio, por lo menos, por donde se va a permitir acceder a este conocimiento. La pandemia nos ha dado, por un lado, buenas lecciones, puso en valor la importancia de la conectividad y el acceso a través de la virtualización en la educación, pero por otro lado evidenció las enormes brechas digitales que tenemos y que afectan sobre todo a los más vulnerables de nuestro país. Claro, nosotros en normativa, en texto escrito, teníamos toda una planificación respecto a qué hacer con este tema de la digitalización, hablar del ecosistema digital, que los maestros sepan manejar los kits de tecnología, que los alumnos también.
y que el 2021 debiera haberse cerrado todo ese ciclo, pero eso fue solo el papel, nada se hizo respecto al tema de la implementación. Entonces yo lo que estoy exigiendo, y ahí la comunidad debe saber, que aquí el tema de la educación no es un tema que tiene que ser, por ejemplo, atendido directamente, sectorialmente. Acá cada sector tiene que jugar su rol para defender o para implementar el derecho a la educación. Y en los consejos de ministros hemos planteado que el ministro de Transportes plantee una propuesta respecto a este tema. Hubieron ya 2 propuestas que estuvieron analizando y fue presentada en Consejo de Ministros. Seguro que están en un proceso de afinamiento, un proceso ya de aterrizar operativamente cuánto de inversión va a haber para el tema de digitalización o de conectividad en zona rural principalmente, porque esa tiene que ser la mirada. Estamos hablando de una especie de hub satelital que permita dar cobertura al 100% de todo el territorio nacional. En zonas de selva se está trabajando de esa manera. Las regiones de selva tienen ya desde el año pasado, pero hay la situación de generalizar en otras zonas, sobre todo en zonas altoandinas que no tienen todavía esto, y hay el ofrecimiento de la cartera de transportes trabajar el tema. Ahora, por nuestro lado, nosotros también estamos planteando algunas estrategias que conjuntamente con los alcaldes que permitan en zonas más pequeñas tener el acceso a conectividad, ¿no? ¿Y todo esto se va a materializar en cuánto tiempo? ¿Cuál es la visión que se tiene desde su cartera para garantizar esta conectividad, el acceso a la bibliografía necesaria para que absolutamente todos los peruanos puedan acceder a contenidos de calidad, el poder incluso utilizar estos propios contenidos en lenguas originarias, claro, ¿no? Para llegar a esta población tan importante también de nuestro país? Mire, esto es un trabajo que es consecuencia de otro. La preocupación es el currículum. Si tú tienes el currículum, ahí está todo el panorama. ¿De acuerdo? Y en función del panorama hay que utilizar todos los mecanismos que permitan adecuarse a lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa cambio de bibliografía, significa nuevos contenidos, nuevos paquetes, y el trabajo allí ya es un poco más prolongado. El 2023 tiene que ser trabajo, si logramos a fin de año tener ya una propuesta curricular, el 2023 tiene que ser el trabajo ya metodológico respecto a cómo implementar y el tema complementario de la bibliografía que necesite el estudiante para ese nuevo currículum, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿podríamos decir que a partir del 2024 estaríamos hablando de un nuevo modelo educativo en nuestro país? Claro, creo que hay que dar el salto cualitativo respecto al uso de los recursos tecnológicos y al uso personal también de los estudiantes. El tema es cómo hacemos de que el estudiante utilice adecuadamente, si tiene un smart en el aula, para posibilitar mejores aprendizajes. Y cómo los estudiantes pueden hacerlo. Mire, yo he estado en Tacna, en una edición educativa Champañá, que es una nueva infraestructura educativa que el Estado ha construido y ha construido con todas las comodidades del caso. Cada aula tiene una pizarra inteligente, cada aula tiene los aditivos que corresponden, el internet, y los niños y el profesor está capacitado y preparado para ello. Están los archivos del día, está la situación del resumen de toda la semana, de la participación activa de los estudiantes. Estamos hablando de un colegio público. Público. ¿De acuerdo? Ese colegio de Champañá anteriormente era un colegio en convenio, con una orden religiosa. Esa le ha entregado al Estado y nosotros hemos construido el colegio con todo el equipamiento. Se ha hecho, últimamente hemos inaugurado y tiene todas las comodidades del caso. No tiene nada que envidiar a un colegio privado. Hemos ido a otro colegio de Tacna, que es el colegio Luis Alberto Sánchez, que ya se ha presupuestado también para su construcción. Aspiramos que ese modelo deba ser en ese colegio también. Ahora, yo quiero aprovechar, en la última presentación del premier Aníbal Torres, el señor, me parece el señor Cueto, que es un ex militar, que es congresista ahora, él, muy suelto de huesos, vamos a decir popularmente, señala y dice que atribuye que esta gestión del profesor Pedro Castillo solo ha hecho una obra y ha inaugurado una obra educativa, una infraestructura educativa. Situación completamente falso, porque otro congresista le dijo, ese señor no sabe que solo en Reconstrucción por Cambio se ha inaugurado 15 instituciones educativas y falta a diciembre inaugurar otras.
Y si dice uno, yo le puedo mostrar, hemos inaugurado ese colegio Champaña, hemos inaugurado en Chimbote, en reconstrucción por cambios, el presidente ha inaugurado ahora en Lambayeque esta última semana 2 centros educativos. Entonces, la información hay que manejarla de mejor manera. Creo que cuando utilizamos políticamente y que queremos generar zozobra y le decimos al país utilizando un espacio, creo que es incorrecto. Nosotros, los congresistas deben tener mayor seriedad para brindar la información. Y por eso que he dispuesto yo que se le haga llegar a su despacho toda la estadística de cuántos centros educativos están inaugurados, terminados, cuántos están en ejecución, cuántos están paralizados, a ver si nos puede apoyar para que esa ley de contrataciones sea más ágil y sea de sus exoneraciones. Ministro, del campo educativo, y lo puedo comprometer a que nos haga llegar una copia del documento que le alcanza, sí, para darle a conocer a la ciudadanía, que a final de cuentas son quienes quisieran conocer con más detalle qué es lo que se viene haciendo en cada uno de los sectores. Sí. Con mucho gusto nos comprometemos a divulgarlo. No se preocupe, voy a instruir para que en el plazo más breve se le haga llegar eso. Sería buenísimo, ministro. Y finalmente, estamos viviendo en una sociedad en donde la cultura de violencia y la confrontación casi se ha normalizado. La inseguridad, y no voy a hablar de la inseguridad ciudadana, que es un término que pareciera que ya formara parte de la forma de vida en nuestro país, sino de la inseguridad humana. No solamente por problemas de salud, por problemas de acceso a educación, por lo complejo que es el sistema laboral que tenemos en nuestro país, sino por una precaria cultura de valores en nuestra sociedad. En esta currícula, entiendo que el plan educativo, el proyecto educativo nacional proyecta al 2036 crear una nueva ciudadanía. Se han puesto 15 años de plazo para que a través de la educación podamos formar buenos ciudadanos para el país. Dentro de este modelo educativo, de esta revisión curricular, se ha tomado en cuenta crear una cultura de valores, de respeto al prójimo, de respeto al medio ambiente, de aprender a tratarnos como hermanos, respetándonos entre nosotros, de respeto a los derechos humanos. ¿Hay algo de eso? Sí. ¿En realidad se ha puesto eso en esencia? En realidad eso es parte, una especie de columna vertebral y transversal que debe pasar por todas las áreas. De acuerdo. Porque tienes razón en el sentido, por ejemplo, el tema de los valores, los principios, el haberse institucionalizado, el tema de la corrupción en todos los sectores, hace de que ya sea una normalidad. La gente piensa y dice, ¿quieres llegar a un cargo público? Entonces, ¿quieres llegar y quieres, lo normal es que acomodes a determinados personajes, a tu entorno, y finalmente también puedes hacer uso de los recursos del Estado y llenarte los bolsillos. Esa percepción generalizada que se tiene de la clase política tiene que cambiar, y tiene que cambiar en la medida que haya una reforma política, del sistema político en el país, es decir, la reforma fundamentalmente del sistema, de los partidos políticos, cómo se estructuran, tienen que refundarse, replantearse nuevas formas de organización, pero también tiene que haber un modelo que permita que no las cúpulas o esos grupos empresariales que se meten a la política para sostenerse, tienen que erradicarse. Para eso reforma política. Por eso es que es discutible el tema, en esta actualidad, en esta coyuntura, el tema de qué hacer ahora. Si nosotros vamos a querer dar saltos cualitativos, hay que pensar primero en la reforma del sistema electoral para que los verdaderos representantes y gente honesta llegue, porque no creo que en el país de los 30 millones sean ladrones o sean rateros, corruptos, ¿no? No creo. Entonces, hay gente que mira de la vereda del frente y esa gente tiene que participar activamente. Por eso es que nosotros en el tema educativo señalamos de que esa columna vertebral de valores y principios tiene que ser centro de atención en la formación, y lo hemos señalado, ahí está en nuestra mesa de trabajo. Es más, yo he hecho una participación en esta reunión anticorrupción, el comité anticorrupción que se tiene, y hicimos una reunión en la Junta Nacional de Justicia, en el local de la Junta Nacional de Justicia, y ahí he expuesto nuestra mirada, nuestra visión. Ese es el aspecto principal que hay que tocar, porque eso con una buena educación va a permitir eliminar esta situación, pues, que nos está... Si desde pequeñitos empezamos a formar en valores a nuestros hijos, eso nos va a garantizar que cuando sean actores económicos, políticos, sociales, sean también buenas personas y hagan buenas obras. Claro. Que pareciera que ha habido un divorcio enorme. Entonces, entre ellos, ¿no? Es fundamental el rol de la familia y de la escuela. De acuerdo. Es complementario, porque si en la familia
se practican los antivalores, imagínate cómo llega este niño a la escuela y cómo comparte y socializa ese comportamiento con sus colegas. Entonces el tema va desde la familia, la escuela, que tiene que trabajar este tema. Y reitero, ese es un tema transversal y creo, ojalá, que esta situación cambie. Ahora, yo sí lo que quiero señalar, escucho en estos días críticos y comentarios, hay la necesidad que los que han tenido madurez política, voy a decir, para no dar un adjetivo, es que tengan que ver qué es lo que han hecho por el país, ¿no? ¿Qué es lo que en los periodos que han tenido oportunidad de gestionar el país, qué cosa es lo que han hecho y qué cosa es lo que exigen ahora? A veces no han hecho absolutamente nada, no han cambiado el país y quieren de un día para otro, de un año para otro, en la gestión del presidente Pedro Castillo tenga que cambiarse. Y es una situación, creo que merece también una autoevaluación, un autoconcepto, qué hicimos por el país y qué pretendemos hacerlo. Ahora, yo entiendo de que en la gestión mucha gente ha empezado a trabajar y ha cometido una serie de errores. Esos temas tienen que corregirse. Particularmente, por ejemplo, yo he llegado al Ministerio de Educación trabajando el tema desde abajo, desde la escuela. Soy un docente, un maestro de base y que conozco toda la situación del tema del desarrollo educativo, de la educación pública. Entonces mi orientación va a ello. Es más, yo he llegado al Ministerio de Educación no para aprovechar del cargo, con vocación de servicio, y eso he señalado e inculcado con precisión a todos los directores del Ministerio de Educación. Es más, estoy planteando yo un tema que seguro suena un poco de preocupación a los trabajadores del propio Ministerio y de las direcciones regionales, de las UGELs, que hay la necesidad. Si a los maestros los evaluamos permanentemente para el ascenso, los evaluamos por el desempeño, para mantenerse en la carrera, hemos señalado y hemos dicho, hay que evaluar también al personal administrativo, al personal que permite mejorar. ¿Y esa es una propuesta educativo. que usted la está formalizando ante el sí. Consejo de Ministros? Sí. Porque lo que dice es importantísimo. Claro, en diciembre nosotros vamos a evaluar a nuestros trabajadores en relación a su productividad, pero en relación al impacto que si realmente están cumpliendo su rol de servidor público. Claro, porque si no, no tiene sentido. Ahora, teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación ha incrementado su personal administrativo, inicialmente eran 1.000 y tantos, ahora llega a cerca de 7.000. Entonces hay la necesidad que la situación de atención, que el valor público que aspiramos y que en nuestros discursos decimos, se cumpla. Pues el valor público, ¿qué significa? Atender de mejor manera a los usuarios, que en este caso son los estudiantes y son los maestros, ¿no? Muy bien, ministro, le agradezco. Nos acaba de hacer un importante anuncio, esperemos que eso se materialice, porque yo creo que todos los peranos estamos de acuerdo. Todos los servidores públicos, como cualquier trabajador en cualquier organización, debe ser evaluado para ver si tiene mejores competencias, darle la posibilidad de crecer y hacer carrera, o si no, y saber gestionar, saber gestionar el conocimiento, darles oportunidades. Y si no está capacitado, bueno, darle una oportunidad y capacitarlo. Y si no, muchas gracias. No, a los maestros, a los maestros se les hace eso. En el desempeño se le da 3 oportunidades. Y si el maestro no reúne las competencias necesarias. Claro, y la norma dice que tiene que salir del sistema. No hemos llegado a ese caso todavía porque a nivel inicial se ha evaluado a los docentes y se ha alcanzado un 99% de aprobación. Solo no han aprobado aquellos que no se han presentado a la evaluación, que tienen una segunda oportunidad para hacerlo. Pero esa tiene que ser una situación en todos los niveles. En todos los sectores, además. En todos los niveles. Bien, ministro, muchísimas gracias. El tiempo nos gana. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Y lo seguiremos invitando, seguiremos conversando de estos temas y seguiremos de cerca el trabajo que viene haciendo en uno de los sectores más importantes de nuestro país. Sin educación no se construye democracia. Correcto. Sin democracia nunca viviremos en paz. Yo a su disposición y cuando guste para poder conversar estos temas. Ahora que entramos al debate del currículo, creo que es importante hablar de esos temas. Y hay que darlo a conocer, efectivamente. Muchas gracias. Rosendo Serna, ministro de Educación, ha estado conversando con nosotros. Brevísima pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias.